Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien a pesar de todas las circunstancias que estamos cruzando en este momento. Mucho ánimo, fortaleza y buena vibra. El tema de la clase que nos compete el día de hoy es acerca de potenciales de membrana y potencial de acción. Así que vamos a por ello. Como bien recordarán ustedes, el transporte a través de las membranas siempre nos está indicando que la membrana en sí se encuentra en actividad. Esto quiere decir que todos los iones que se encuentran tanto en el exterior como en el interior de la célula se encargan de realizar o de más bien de darle a estos dos compartimientos ciertas cargas eléctricas. Por lo tanto, diremos que a través de todos estos compartimientos y la membrana existen potenciales eléctricos. Estos potenciales eléctricos tienen la capacidad ya sea de cambiar tanto hacia positivo, o sea, es decir, sumar, como hacerse hacia negativo, es decir, restar. Pueden hacerse positivos como pueden hacerse negativos. Estos potenciales eléctricos, cuando cambian, tienden a producir otro tipo de actividad y a esto se lo denominará como un potencial de acción. Y estos mismos potenciales son aquellos que son capaces de generar acciones en los diferentes tipos de células. Como por ejemplo, van a formar o van a provocar que en las células nerviosas se genere obviamente un impulso nervioso. En las células musculares, por ejemplo, se genere una contracción. Entonces decimos que todos estos potenciales están regidos por la concentración de los iones, ya sea en el líquido intracelular o en el líquido extracelular. En resumidas cuentas, y haciéndolo un poco más sencillo y más corto, diremos que el potencial de membrana no es más que aquel potencial en el que la célula se encuentra en reposo. ¿Qué nos está indicando esto? Que las cargas de un lado y del otro lado de la membrana serán diferentes y que en normalidad en el líquido intracelular será negativo y en el líquido extracelular siempre va a ser positivo. Todas estas cargas, tanto en el exterior como en el interior, están dadas por diferentes electrolitos que los revisamos en la tabla cuando hablamos de los potenciales, del transporte a través de las membranas. Siendo siempre los más importantes el sodio en el líquido extracelular porque es el que se encuentra en mayor proporción, diferencia del líquido intracelular que solo hay 10 miliequivalentes por litro. Y en el líquido intracelular el más importante siempre será el potasio, porque si se dan cuenta el potasio es más abundante dentro de la célula que fuera de la célula. Y por otro lado, el potencial de acción será cuando este potencial de reposo y las cargas negativas en el interior de la membrana y la carga positiva en el exterior de la membrana se inviertan, es decir, que en el líquido intracelular sea positivo y en el líquido extracelular sea negativo, asimismo por la concentración de los iones y por el movimiento de los mismos. Podemos decir que en el potencial de acción ya existe, como su nombre lo está indicando, una acción de las diferentes células que fueron, o como lo mencionamos anteriormente. Es decir, aquí se invierte, en el líquido intracelular se hace positivo y en el líquido extracelular se hace negativo. Ya veremos más adelante cuáles son los mecanismos para que se produzca esto. Tanto el potencial de reposo como el potencial de acción de una célula, es decir, cuando hablamos de su membrana, pueden variar, pero en general, siempre en la mayoría de las células, en la mayoría, no en todas, el potencial de membrana será igual a menos 90 milivoltios. Cabe resaltar que siempre, cuando hablemos de potenciales, ya sea de membrana de acción, los mediremos en milivoltios. Potencial de membrana. Y ustedes se preguntarán de dónde sale este menos 90 milivoltios o cómo se origina este menos 90 milivoltios. Para esto existen diferentes tipos de ecuaciones, como por ejemplo la ecuación de Nernst, pero que no es muy difícil, pero en este video no lo vamos a explicar porque se alargaría mucho más de lo que ya creo que se va a hacer. Entonces, hablaremos netamente de los mecanismos por los cuales nosotros determinamos que el potencial de membrana es menos 90 milivoltios.
Tenemos principalmente dos mecanismos, pero podemos agregarles unas cuantas características más, los cuales nos van a decir el porqué de ese valor. Entonces, entre los tres mecanismos, o entre los dos o tres mecanismos que nos importarían o que serían de mayor relevancia, serán principalmente, y el primero a la cabeza, nunca se olviden, la bomba de sodio y potasio. Recuerden que cuando nosotros hablamos del transporte a través de las membranas, decíamos que una bomba de sodio y potasio se encargaba de transportar 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones de potasio hacia el interior. Si nos damos cuenta, entonces, los 3 iones que la bomba de sodio y potasio enviaba hacia el exterior hacían que la membrana, por su parte interna, se vaya haciendo un poco negativa, porque el sodio es un ion positivo. Y ustedes también me dirán, pero está entrando potasio. Por supuesto, recuerden que la bomba de sodio y potasio funciona siempre con estos dos electrolitos. Sin embargo, estos iones de potasio no estarán por mucho tiempo dentro de la membrana, ya que aquí actúa otro mecanismo. Y el segundo mecanismo que nosotros tenemos para determinar que el interior de la membrana sea negativo serán los canales de fuga de potasio. ¿Qué son estos canales de fuga de potasio? Son canales que se van a encargar de transportar todo ese potasio que la bomba de sodio y potasio ingresó a la membrana cuando hizo el mecanismo junto al sodio hacia la parte externa de la membrana. Entonces todos estos electrolitos de potasio que entraron nuevamente volverán a salir por los canales de fuga de potasio. De esta manera, tanto eliminando el sodio como el potasio, que se encuentra en muchas cantidades dentro de la célula y que también es positivo, hacen que el potencial de la membrana por dentro sea negativo, o sea, se vaya haciendo más negativo. Y existe un tercer mecanismo que muchas veces se lo adhiere al segundo mecanismo, puesto que funcionan casi juntos, que son los canales de fuga de potasio y de sodio, que básicamente son los mismos canales de fuga de potasio y que el sodio utiliza para poder también salir de la célula. Entonces por ahí ya tenemos dos mecanismos por los cuales el sodio es eliminado del interior de la célula, ya sea por la bomba de sodio y potasio o ya sea por los canales de fuga de potasio. La diferencia aquí entre estos dos mecanismos, podemos resaltar que la bomba de sodio y potasio será un transporte activo y siempre va a requerir de una molécula de ATP, mientras que la fuga de potasio siempre será una difusión, por lo tanto no habrá un desgaste de energía. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que la bomba de sodio y potasio normalmente se encarga de darle al interior de la membrana un -4 milivoltios. Es un valor bastante pequeño, sin embargo, gracias a los otros dos mecanismos, como son los canales de fuga de potasio y los canales de sodio y potasio, aportan con un -86 milivoltios negativos en el interior de la membrana. Cabe destacar que estos voltajes también son ayudados, pero que no aportan con mucha negatividad a la membrana. Son las proteínas y también los fosfatos. En conjunto, todos estos mecanismos, las proteínas y los fosfatos, que son iones no difusibles, es decir, que estos iones no se van a mover hacia el exterior de la célula jamás, más la bomba de sodio y potasio que siempre está eliminando el sodio, más los canales de fuga que siempre está eliminando el potasio, todo esto hace que el potencial de la membrana en reposo, es decir, cuando no está ejerciendo ningún tipo de actividad o no tiene ningún estímulo, sea de -90 milivoltios. Entonces, por eso decimos que el potencial de la membrana o el potencial de reposo de una célula será de -90 milivoltios. Y quizás tengan otra pregunta, les surja otra pregunta y ustedes digan, bueno, ¿y cuál de todos estos mecanismos entonces es el más importante? Pues por todos estos mecanismos que ya hemos revisado, nos damos cuenta que el más importante serán los canales de fuga de potasio. Por lo tanto,
el electrolito más importante y el que prácticamente está determinando los valores de los potenciales es el potasio. Puede ser una pregunta de examen, recuerden eso. Es tan importante que cuando existen déficits o aumentos de potasio pueden generar problemas a nivel de órganos, como por ejemplo el corazón, y les puede provocar diferentes tipos de patologías, como por ejemplo una arritmia. O incluso más grave, puede provocar hasta un paro cardíaco. Bien, una vez comprendido más o menos qué es el potencial de membrana o el potencial de reposo, vamos a pasar a explicar un poco acerca del potencial de acción. Entonces, habíamos dicho que el potencial de acción no son más que cambios rápidos que se encuentran sucediendo a nivel del potencial de membrana. Cambios rápidos del potencial de la membrana. Estos cambios rápidos pueden ser locales o pueden ser propagados. Un ejemplo de un potencial de acción propagado puede ser a nivel de las células nerviosas. Igual lo vamos a ver en un momento, así que no se preocupen. Estos potenciales de acción generalmente van desde un voltaje muy negativo hacia un voltaje más positivo. Es decir, si el potencial de membrana de una célula es de menos 90 milivoltios, va desde este nivel que es negativo hacia un positivo. Va aumentando de menos 90, menos 80, menos 70, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puede rebasar el 0 y hacerse positivo, es decir, más 10, más 20, más 30. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo se origina este potencial de acción? O sea, ¿qué hace que la membrana pase de menos 90 hacia un valor más positivo? Y pues tenemos diferentes estímulos en el cuerpo que van a provocar que la membrana en este caso se despolarice, que es el término correcto. Estos estímulos pueden ser de varios tipos y entre ellos podemos mencionar los estímulos del tipo mecánico o tipo físico, que es lo mismo, los estímulos del tipo químico, es decir, sustancias químicas, y los estímulos del tipo eléctrico. Cuando hablamos de los estímulos del tipo mecánico o del tipo físico, podemos citar como ejemplo cuando nosotros hacemos una presión sobre la piel. De esta manera estamos haciendo que se estimulen las terminaciones nerviosas sensitivas y por lo tanto a nivel de las células nerviosas van a provocar que estos canales cambien su forma de actividad y se activen otro tipo de canales que van a permitir que este potencial pase de negativo a positivo y así poder generar un estímulo que vaya hacia el sistema nervioso central. Cuando hablamos de un estímulo del tipo químico, hablamos de sustancias químicas. Como bien hemos estudiado anteriormente en el transporte a través de las membranas, todo lo que son sustancias químicas podemos llamarlo neurotransmisores, aunque también pueden llamarse hormonas. Recuerden muy bien eso. Citemos un ejemplo, otra vez el clásico, la acetilcolina. De la misma manera, la acetilcolina, recuerden, se va a unir a ciertos tipos de canales, como lo vimos en la clase anterior, en clases pasadas, a una proteína de los canales activados por ligandos. Y estas proteínas de canales activados por ligandos se abrirán y permitirán el paso de los diferentes tipos de iones que me van a llevar nuevamente a que la célula pase de negativo hacia positivo y se pueda cumplir la función para la que está hecha. En este caso también sería a nivel de las fibras nerviosas, aunque también puede ser a nivel de las células musculares, en la placa neuromuscular. Cuando hablemos de contracción lo entenderemos un poco mejor. Y por último, los estímulos del tipo eléctrico, podemos citar otra vez las células nerviosas, pero en este caso pongamos otro ejemplo y podemos mencionar a las células cardíacas, es decir, al corazón. Recuerden que el corazón tiene su propio sistema automatizado que le permite a él mismo autoexcitarse, es decir, que va a permitir nuevamente que diferentes tipos de canales se abran y permitan el paso de diferentes iones que otra vez me llevará al mismo resultado. Ahora, existen dos tipos de potencial de acción.
¿Y por qué hablaremos de dos tipos de potencial de acción? Porque gráficamente se verán distintos y funcionalmente también tendrán su diferencia. Entonces, hablamos que existe un tipo de potencial en acción que será súbito, rápido, es decir, que sucederá en milisegundos y volverá a pasar. Sucede y pasa, sucede y pasa. Sin embargo, existen otros tipos de potencial de acción que suceden, se mantienen por un periodo de tiempo obviamente muy corto, en milisegundos también, pero es mucho más prolongado que el potencial de acción en espiga. Por ejemplo, el tipo de potencial de acción en espiga es el que tengo graficado en este momento aquí, en esta imagen. Quiere decir que el potencial simplemente ocurre de forma súbita y desaparece de forma súbita. Ocurre y desaparece de forma súbita. Pero en el caso de los potenciales del tipo DMZ, no sucederá esto, sino que el potencial comenzará, se mantendrá por un periodo de tiempo y luego nuevamente terminará. Muy diferente, ¿no? Si ustedes ven las imágenes, uno es rápido y rápido, el otro es rápido, un poco lento y luego rápido. Igual con todo esto lo vamos a explicar un poquito más adelante también. Bien, entonces tenemos que los de espiga son rápidos, mientras que los en meseta son lentos. Una de las ventajas de un potencial de acción en meseta es que la contracción, primero, es sostenida, ya que demora mucho más, y segundo, que la fuerza de la acción es mucho mayor. Como ejemplo de potenciales en espiga, nosotros podemos mencionar otra vez células nerviosas, podemos mencionar al músculo esquelético, bueno, me falta una S, disculparán, músculo esquelético, y también al músculo liso. Y en el caso de los potenciales en meseta, un solo ejemplo que será el músculo cardíaco. Entonces veamos cómo va esto. Para una mejor comprensión vamos a dividir todo el potencial de acción, todo ese proceso en diferentes fases. Tomemos como ejemplo que sea una célula nerviosa, una neurona, una fibra nerviosa. Lo primero que va a ocurrir será que existe un estímulo, ya sea mecánico o ya sea químico, incluso un estímulo eléctrico. El estímulo en una membrana en reposo, es decir, un potencial de membrana igual a menos 90 milivoltios, aunque en algunas ocasiones un potencial de membrana de una neurona puede ser de menos 70 milivoltios, mucho ojo con eso. Dijimos al principio que el potencial de membrana en algunas células puede variar. Cuando no existe ningún estímulo, se dice que la membrana está en reposo y por ende estará polarizada. Ese es el término que se le da a la membrana cuando no está ejerciendo ningún tipo de actividad extra a la que no sea los canales. Obviamente fisiológicamente. Cuando llega el estímulo hacia esta membrana en reposo que está polarizada y que se encuentra en un potencial de membrana de menos 90, existe un cambio que corresponde a la segunda fase del potencial de acción, que será la despolarización. La despolarización no es más que el proceso en el cual la membrana pasa a estar polarizada, es decir, de un valor negativo hacia un valor positivo. ¿Cómo ocurre esto? Pues en este momento se van a abrir los dichosos canales de sodio activados por voltaje. Entonces aquí tendríamos un canal de sodio activado por voltaje. En la primera imagen o en la primera proteína el canal de sodio está cerrado. Esto correspondería ¿a cuál? Correspondería a la fase de reposo, en donde la membrana está polarizada y no hay cambios en las proteínas, no se activan los canales de sodio activados por voltaje. Sin embargo, dijimos que cuando llega un estímulo, estos canales sufren un cambio y se abren. Una vez que se abren, el sodio que se encuentra en mayor proporción, recuerden, fuera de la célula, en el líquido extracelular, tiende a entrar por gradiente de concentración.
entonces entra hacia la parte o la membrana interna de la célula, haciendo que, como el sodio tiene cargas positivas, recuerden, el interior, que era negativo, comienza a hacerse más positivo, comienza a ganar cargas positivas. Y el potencial, que normalmente era desde menos 90, comienza a elevarse. Y va desde menos 90, pasa el 0 e incluso suele pasar el 0 y llegar hasta más 35 milivoltios. Muy bien. Hasta ahí. Luego de este proceso de despolarización viene el siguiente punto, la siguiente fase, que es la fase de repolarización. La fase de repolarización ocurre lo contrario, es decir, aquí la membrana ya comienza a hacerse otra vez negativa. Ojo, no está positiva, se va desde positivo hacia negativo. Es decir, el sodio ya no entra. ¿Sí? Entonces tenemos aquí otra vez al sodio, y el sodio esta vez es bloqueado por el canal de sodio activado por voltaje, que ya está cerrado porque ya pasó todo el proceso de despolarización. Sin embargo, en este mismo momento, cuando se cierran los canales de sodio porque ya llegó a un máximo voltaje de más 35 milivoltios, se abren los canales de potasio. Estos canales de potasio, que normalmente deberían estar, los activados por voltaje deberían estar cerrados, se abren para dar paso a que el potasio salga de la célula. ¿Sí? Y de esta manera, mediante estos canales de potasio que permiten que ese potasio salga y se pierdan cargas positivas, nuevamente el potencial de membrana vaya desde más 35 milivoltios, que fue lo que llegó con el potencial de acción y la entrada de sodio, hacia menos 90 milivoltios. Comienza a bajar, más 25, más 20, 0, menos 10, menos 20, hasta que llegue a menos 90 milivoltios. Existe una cuarta fase que puede darse en diferentes células o casi en todas las células. Si nos damos cuenta, en el proceso de repolarización el potasio sale. Sin embargo, estos canales de potasio suelen quedarse abiertos por un mayor número de tiempo. Y cuando se quedan abiertos por un gran periodo de tiempo, permiten que el potasio salga en exceso. En cambio, comienza a salir demasiado potasio y se dice que la membrana se hiperpolariza. Es decir, que es la fase de hiperpolarización. Y esta fase de hiperpolarización hace que la membrana se haga mucho menos negativa a menos 90, es decir, pase a menos 100, a menos 200. Obviamente no va a llegar a tanto, pero estoy siendo un poco exagerado. Comienza a descender considerablemente. Pero posteriormente a esto, ustedes dirán, la hiperpolarización hace que la membrana sea más negativa. Y sí, si se hace más negativa, quiere decir que el potencial de membrana es más negativo. Por lo tanto, quiere decir que para que se produzca un potencial de acción será mucho más difícil, o el estímulo debe ser totalmente intenso para que otra vez se pueda recuperar el potencial de acción. Pero no sucede esto, sino que el potasio que comienza a salir en exceso nuevamente es regulado por nuestra amiga la bomba de sodio-potasio. Recuerden, la bomba de sodio-potasio lo que hace es atraer el potasio de afuera hacia adentro y comienza a botar el sodio de adentro hacia afuera. Y de esta manera se regula el potasio que salió. Y que recuerden que si sale mucho potasio hay un déficit dentro de la célula. Y normalmente el potasio dentro de la célula debe ser mucho mayor que en el exterior. Entonces así comienza a recuperarse nuevamente el potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Si hacemos más o menos una gráfica como para poder entender un poquito mejor esto, diremos que el potencial de membrana normal es menos 90. Llega un estímulo, cualquiera que sea, y hace que
se pase a la fase de despolarización, en la cual el estímulo abrirá los canales de sodio. El sodio está representado con el color naranja. Si se dan cuenta, el sodio comienza a entrar a la célula, es decir, aumenta el sodio justo a nivel de la despolarización. Una vez que se llega al pico máximo, muchas veces más 35 milivoltios, los canales de sodio se cierran. Y estos canales de sodio, al cerrarse, ya no permiten que el sodio entre. Por lo tanto, dentro de la célula, el sodio comenzará a disminuir. La diferencia es que cuando comienza la repolarización, que es la siguiente fase, todo el sodio ya no entra, pero se abren los canales de potasio. Y estos canales de potasio hacen que el potasio salga de la célula. Si vemos aquí la curva de color azul, vemos que justo cuando el sodio comienza a descender, el potasio comienza a aumentar. ¿Sí? Comienza a aumentar la difusión de potasio. Y cuando ya está en momento de repolarización, el potasio está abierto, o la difusión de potasio está mayor. Cuando ocurre la hiperpolarización, esta curva de potasio o difusión al potasio se hace mucho más elevada, permitiendo que el potasio salga de la célula. Por lo tanto, el potencial de acción de rojo disminuirá mucho menos de menos 90, es decir, se irá para acá abajo. Será más negativo, menos 100, menos 200, etc. El periodo, o más bien los voltajes que superan al 0 milivoltios y que pueden llegar hacia positivo como más 35 milivoltios, a eso se lo conoce como sobretiro. También se lo denomina como sobreexcitación, o en inglés overshoot. Y cuando hablamos del proceso de hiperpolarización, cuando la membrana se hace demasiado negativa, se lo denomina como undershot. Este es más o menos el proceso por el cual se da el potencial de membrana y cómo este cambia para provocar un potencial de acción y para que se puedan ejercer las diferentes funciones de todas las células. Si nos damos cuenta, tanto el sodio como el potasio son importantes, pero existen otros iones que también tienen mucha importancia, ya que de alguna u otra forma regulan estos mismos iones o ellos mismos actúan para poder alterar este potencial de acción. Vamos a darle una utilidad y una importancia a uno de ellos y lo vamos a ver en la siguiente parte.